En otras noticias, un incendio en las últimas horas ha consumido 14 hectáreas del páramo en el Parque de los Nevados. Un incendio de grandes proporciones ha consumado hasta el momento unas 14 hectáreas de Frailejón. El incendio tuvo sus picos más altos el sábado y el domingo y se presenta en el sector de Las Ventanas, en el Parque Nacional Los Nevados, en límites entre el municipio de Murillo y Vistahermosa, en el norte del Tolima. Creemos que las llamas se originaron por quemas que realizaron personas irresponsables, dijo Marta Sánchez, alcaldesa de Murillo, en el departamento del Tolima, y agregó que fueron consumidos extensos sembrados de Frailejón con más de 400 años en esa zona de páramo. La situación preocupa a los habitantes de esta región conocida por su amplia producción de agua. La situación, según Aislado Caicedo, director de la Defensa Civil en Tolima, señaló que la emergencia ha sido controlada en un alto porcentaje gracias a que la acción oportuna de los bomberos de Murillo y Vistahermosa dijo que hubo mucha afectación de la fauna y flora. Afortunadamente, ese lunes los bomberos impidieron que las llamas se extendieran en una zona de cordillera de difícil acceso. En Antioquia, por otro lado, ni el helicóptero dispuesto por la Fuerza Aérea ni las lluvias que han caído sobre el corregimiento de Horizontes han sido suficientes para extinguir un incendio que desde el pasado miércoles afecta en esa zona entre Sopetrán y Belmira, en el norte del departamento. El coronel Pedro Sánchez Suárez, comandante encargado del Comando Aéreo de Combate número 5, explicó que la capa de árboles que hay en el monte evita que el agua cae del cielo ayude por completo a extinguir el incendio, que es de tipo subterráneo. El CACOM 5 informó que se han realizado más de 12 descargas de agua con líquido retardante, pero que se lanzaron sobre los puntos más calientes controlando algunos focos grandes, pero las condiciones meteorológicas en el sector se complicaron generando lluvias en la zona e impidiendo que el helicóptero continuara con su trabajo, indicó el comandante. Bien, en otra noticia, en las últimas horas fue condenado Víctor Pacheco, exactamente el que ha sido el jefe del abogado Víctor Pacheco, que fue procesado por el escándalo de soborno en la Corte Constitucional. El abogado Víctor Pacheco Restrepo, una de las fichas claves en el escándalo de supuesta corrupción en la Corte Constitucional por el caso Fidupetrol, fue condenado a 2 años, 4 meses y 24 días y una multa de 60 salarios mínimos legales vigentes, según 40 millones de pesos. El juzgado 12 de conocimiento condenó al penalista sobre el preacuerdo celebrado con la Fiscalía, el mismo que fue avalado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá el pasado 18 de febrero, en el que Pacheco tendría una rebaja del 40% sobre la pena mínima a imponer. Sin embargo, la juez negó los principios de favorabilidad expresados por la defensa, en la que solicitaba la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria para Pacheco. Para la funcionaria judicial, por la conducta punible y el impacto social de las acciones desplegadas sobre el procesado, se puso en vilo la administración de justicia y la credibilidad de la ciudadanía y los operadores judiciales cuando se realizan este tipo de injerencias indebidas en entidades públicas. Bien, pasamos a las noticias internacionales de la jornada. Pues tenemos que revisar que en el Medio Oriente se ha seguido la ola de terror por la grave peligro en Pakistán por parte de los grupos islámicos. En una espiral de violencia en la que se estuvo envuelto Pakistán desde los primeros años de la década pasada y que se vio reflejada en el ataque que le costó la vida a 72 personas en la ciudad de Lahore, tiene cada vez más un cariz religioso para la proliferación del yihadismo radical, sumada a la no derrota del talibanismo, vertiente que encontró en este país de Asia desde un terreno perfecto para crecer. En medio de un ambiente que viven los cristianos, que son apenas 1,6% del total de la población, frente a un 96,4% de musulmanes y 1,9% de hindúes en un país de cerca de 200 millones de habitantes, la supervivencia del cristianismo en Pakistán es entonces una cuestión demasiado crítica. El atentado de este domingo puso de nuevo la atención del mundo en este grupo. Según la ONG Ayuda a la Iglesia, que sufre, la situación para los creyentes cristianos que es de grave desventaja en un país que, siendo laico, en su concepción estatal aplica la Sharia, ley islámica, en casi todos los aspectos, con lo cual deja a las minorías a merced de la dureza de la ley o de los grupos violentos que actúan supuestamente en nombre del espíritu musulmán que los orienta. Conforme a lo que asegura la ONG en su informe de libertad religiosa, el fundamentalismo islámico habría tenido un nuevo fortalecimiento en los últimos años en Pakistán por el desencanto con las instituciones. Incluso en encuestas hechas por el British Council en el 2013, algunos jóvenes opinaban que la Sharia era un sistema legal y de gobierno mejor que la democracia. Bien, en otra noticia internacional, el líder Fidel Castro reapareció en una carta criticando la visita del presidente Barack Obama y lo que dijo el presidente Obama en la visita a Cuba.
pues el líder cubano Fidel Castro reaccionó a la histórica visita del presidente de los Estados Unidos Barack Obama a Cuba en una pieza titulada El hermano Obama y publicada este lunes a los diarios nacionales Gramma y Trabajadores. Castro, de 89 años, destacó la importancia de conocer la historia y de no olvidar el pasado, como invitó al mandatario estadounidense la semana pasada, y afirmó que los cubanos no necesitan que el imperio les regale nada. En 20 párrafos, Castro resume la historia de Cuba y sus orígenes, recuerda los enfrentamientos con Estados Unidos, la participación cubana en Angola y la lucha contra el apartheid, y recomienda: no se tendrá que decir ahora Obama sobre esta historia. Mi modesta sugerencia es que reflexione y no trate ahora de elaborar teorías sobre la política cubana. Fidel asegura que en el discurso que el primer presidente negro de Estados Unidos pronunció el martes 22 en el Gran Teatro Alicia Alonso, en presencia de Raúl Castro y miembros de la sociedad civil, destacados escritores, artistas y religiosos, el inquilino de la Casa Blanca utiliza las palabras más almibaradas para expresar: es hora ya de olvidarnos del pasado y dejemos el pasado, miremos el futuro, miremoslo juntos. Un futuro de esperanza, y no va a ser fácil, va a haber retos y eso vamos a darle tiempo, pero mi estadía aquí me da más esperanzas de lo que podemos hacer juntos como amigos, como familia, como vecinos juntos. E ironiza: se supone que cada uno de nosotros corría el riesgo de un infarto al escuchar esas palabras, y agrega: tras un bloqueo despiadado que ha durado ya casi 60 años y los que han muerto en los ataques mercenarios a barcos y puertos cubanos, un avión de línea repleto de pasajeros hecho estallar en pleno vuelo, invasiones mercenarias y múltiples actos de violencia y fuerza, a renglón segundo, el líder cubano expresa que nadie se haga la ilusión de que el pueblo de este noble se ha negado a un país renunciar a la gloria de los derechos y a la riqueza espiritual que ha ganado con el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura. Y para concluir, asevera: advierto además que somos capaces de producir los alimentos y las riquezas materiales que necesitamos con el esfuerzo y la inteligencia de nuestro pueblo. No necesitamos que el imperio nos regale nada. Bien, en otra noticia, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó al gobierno argentino por la salida de ese país de la cadena que cubre exactamente de la desvinculación de Telesur. Argentina había anunciado que se desvincula por no tener injerencia en lo financiero y en lo periodístico. El presidente venezolano Nicolás Maduro criticó este lunes que el gobierno argentino se desvinculara de la cadena de televisión Telesur, fundada por Venezuela en 2005, que según el mandatario seguirá viéndose en el país austral vía internet. No podrán desaparecer Telesur. Si la prohíben en Argentina, millones de argentinos la verán por internet, por redes sociales. Inventaremos aparatos, pero de Argentina no sacan a Telesur. Anótelo, exclamó Maduro a través de la televisora gubernamental BTV. Más temprano, el ministro de Medios de Argentina, Hernán Lombardi, confirmó la desvinculación de su país de la cadena televisiva debido a que el Estado argentino no tenía la más mínima injerencia en las cuestiones financieras y periodísticas. Telesur, que fue creada por el fallecido expresidente Hugo Chávez hace 11 años, en aquel entonces Chávez mantenía fluidos lazos políticos con gobiernos de izquierda o centroizquierda de la región, entre ellos los del otro extinto mandatario en argentino, Néstor Kirchner. No es que la señal Telesur desaparezca, pero no descarto que deje de pasar por el sistema de televisión digital argentina, porque está reorganizando toda la grilla, afirmó el más alto funcionario ante lo que ha sido del gobierno de centro derecha de Mauricio Macri a una emisora radial. Refiriéndose a Macri, Maduro dijo que la televisora seguirá defendiendo la verdadera libertad de expresión frente a esta arremetida a la ultraderecha que está envalentonada. Telesur está integrada ahora por los gobiernos de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela. Su propósito declaró de ser una voz alternativa a los medios de comunicación con línea hegemónica y neoliberal. Bien, en otras noticias, en Bruselas fue liberado uno de los sospechosos de los atentados que ocurrieron el pasado martes en Bruselas, exactamente. La Fiscalía Federal de Bélgica informó este lunes la puesta en libertad por falta de pruebas de Faisal Shafar, a quien había inculpado por terrorismo y el que se sospechaba que pudiera ser el tercer terrorista del atentado en el aeropuerto de Bruselas. Los indicios que habían conducido a la detención de Shafar no se habían visto consolidados por la evolución de la instrucción en curso, señaló el Ministerio Público en un comunicado en el que se explicó que el individuo fue puesto en libertad por el juez instructor. Shafar, que fue uno de los 6 detenidos el pasado jueves en Bruselas, presuntamente vinculado a los atentados del martes en la capital belga, y este sábado fue acusado por liderar actividades de un grupo terrorista. La Fiscalía Federal belga se había mostrado prudente con respecto a su identidad y a su supuesta participación en los atentados. Los medios belgas, en cambio, apuntaban a que Chefort podía ser el tercer terrorista del atentado en el aeropuerto de Zaventem, la persona que aparece con un sombrero negro en la imagen potencial de los 3 autores del ataque. Además, aseguraban que trataría de un periodista independiente que trabajaba en Bruselas.
Bien, en otra información, en los Estados Unidos se registró en las últimas horas un tiroteo muy cerca a la Casa Blanca en Washington. Pues en un tiroteo que fue registrado directamente por las autoridades y por los medios de comunicación, un oficial de policía resultó herido de bala el lunes en un complejo del Capitolio de Estados Unidos después de que un hombre armado disparó en el lugar, dijeron fuentes del Congreso y reportes de medios de los Estados Unidos. En el lugar había confusión sobre lo ocurrido en la sede del Congreso, pero la policía dijo que un sospechoso se encontraba en custodia y herido tras varios disparos. La cadena de televisión local MSNBC-TV reportó que un oficial que le disparó a un sospechoso armado por haber resultado herido por esquirlas. La policía dijo que el sospechoso fue trasladado al hospital. Sin embargo, la agente de la policía no identificó o describió al sospechoso y dijo que fue el único atacante. Por su parte, un funcionario del gobierno dijo a Reuters que los reportes iniciales indicaron que un sospechoso llegó al centro de visitas del complejo, apuntó un arma contra cada uno de los policías y disparó. Y el expresidente de la Federación de Fútbol hondureña se declaró directamente ante el caso del FIFA Gate. El expresidente hondureño Callejas se declara culpable. El expresidente hondureño Rafael Callejas se declaró culpable el lunes ante un tribunal de Nueva York por conspiración, por crimen organizado y fraude electrónico en el escándalo conocido como FIFA Gate. Culpable, respondió el exmandatario, de ser consultado por el magistrado de una corte federal de Brooklyn en referencia a los cargos presentados en su contra, siendo que cada uno de ellos contempla una pena máxima de 20 años de cárcel. Callejas, de 72 años, quien se encontraba en libertad bajo fianza desde que aterrizó en diciembre del año pasado en territorio estadounidense a bordo de un avión privado, escuchará la sentencia el próximo 5 de agosto. Después de la pausa, los deportes en Colombia ya está preparada para el juego contra la selección de Ecuador. Regresamos. En noticias deportivas, todo está preparado para el partido que disputará la selección de Colombia el día de mañana por la sexta fecha de la eliminatoria al Campeonato Mundial contra la selección de Ecuador en Barranquilla. El gran desafío de Colombia es derrotar a Ecuador en Barranquilla. Pues en una rueda de prensa, el técnico colombiano José Peckerman dio declaraciones acerca de lo que puede ser este gran partido y dijo que la responsabilidad recae sobre el 10 colombiano James David Rodríguez. 3 puntos en La Paz fueron literalmente un tanque de oxígeno para la selección Colombia y la intención de clasificar al Mundial de Rusia. Fue una victoria sufrida y a pesar de la victoria del Jueves Santo, Colombia sigue por hoy fuera del Mundial, en el cual es séptima con 7 puntos. Pero justamente un hijo de esa tierra, Carlos Vaca, aparece ahora como la esperanza de los hinchas locales. No había podido marcar goles en la selección en partidos oficiales y esa rancha se rompió en La Paz y ahora quiere seguir de largo. En dúo de goleadores, otro que sabe romper las redes, el Roberto Meléndez, incluso en partidos oficiales, el James Rodríguez, que ayudó a abrir